Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si todos me conocen, pero así que me presento. Yo soy Gustavo Martínez y trabajo en GeneXus en la parte de reporting y análisis de datos. Y de esos temas es de lo que vamos a estar hablando en esta parte del curso. El tema de toma de decisiones y eso. Una toma de decisiones es un proceso bastante complejo, especialmente en el área de negocios, ¿sí? Y toda buena... para que una toma de decisión sea buena, necesita estar basada en los datos. Ahora bien, nuestros sistemas hoy en día producen gran cantidad de datos, pero antes de que estos puedan ser utilizados para cualquier tipo de análisis, necesitan ser procesados y presentados de una manera clara para que tengan un significado para nosotros. O sea, necesitamos convertir estos datos en información. Y bueno, en GeneXus 16, en GeneXus, en la versión 16, introdujimos el objeto dashboard, que nos apoya en este tipo de trabajo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es un dashboard? Y para hacerlo de manera súper resumida, vamos a decir que un dashboard es una representación gráfica donde colocamos los principales indicadores de nuestro negocio de una manera resumida, ¿sí? Y ordenada. Y además un dashboard tiene que tener cierto tipo de interactividad para poder variar las perspectivas de análisis y poder ver los datos desde varios ángulos, ¿sí? El objetivo va a ser siempre o ver bien cómo evolucionó mi negocio o obtener la información necesaria que me permita actuar de una u otra manera para cumplir los objetivos planteados, ¿sí? El objeto dashboard en GeneXus tiene estas son las características principales. Está basado en componentes, o sea, tenemos una toolbar con diferentes componentes con comportamiento específico, por ejemplo, las queries para mostrar datos, los filtros para variar los valores, seleccionar un valor y filtrar las queries, tenemos textos, tenemos imágenes. Es declarativo en el sentido de que no necesito programar, todo se hace arrastrando componentes a la pantalla y seteando sus propiedades. La edición es en vivo, o sea que a medida que voy construyendo mi dashboard, voy viendo cómo va quedando. Y además, si la conexión a la base de datos está correctamente configurada, en el editor mismo, a medida que voy construyendo el dashboard, ya voy viendo cómo va quedando. Y finalmente, bueno, el objeto dashboard es una definición de la representación de la información. No es un objeto ejecutable. Para poder ejecutarlo necesito un user control, y ese user control es el dashboard viewer, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, como cualquier concepto nuevo o relativamente nuevo, porque ya hace un año que existe, lo mejor es verlo funcionando, ¿sí? Y para eso vamos a construir un dashboard sobre la KB del encuentro, mostrando datos de eventos anteriores. Vamos a ver luego cómo lo hacemos en GeneXus y haciendo hincapié en las diferentes features que fuimos agregando en el último año. El dashboard que tenía para mostrarles es este. Tenemos un área central con datos y un área de filtros arriba. Tenemos filtros por track, por fecha, por sala y por orador. Esos filtros me permiten variar las perspectivas de análisis para variar los datos que tengo debajo, ¿sí? Tenemos, siguiendo hacia abajo, un área de estadísticas donde puedo ver ciertos totales, como cantidad de tracks, de sesiones, de oradores, etc. Después viene una parte de gráficas de torta, donde veo las sesiones cortadas por diferentes perspectivas de análisis. En la primera de ellas por fecha, por el piso de la sala, del centro de conferencias, si tienen streaming o no, ¿sí? O por idioma de las conferencias. Y además, bueno, siguiendo, hay una gráfica donde se muestra un ranking de los favoritos, muestra las 10 charlas que tuvieron más favoritos según lo indicaron los usuarios en la aplicación. Y finalmente, la distribución de usuarios por países y por tipo de dispositivo que usan. Los filtros que están arriba son filtros globales. En el objeto dashboard los filtros son globales, quiere decir que cuando yo cambio el valor de un filtro, ese evento se distribuye a todos los componentes del dashboard, pero solo los componentes que están relacionados con ese filtro van a ser los que se actualicen, ¿sí? En este caso, son todos los componentes relacionados con las sesiones, que muestran información de las sesiones. Acá yo estoy variando el track y veo las sesiones de ese track. O puedo variar, por ejemplo, la fecha y veo la distribución de las sesiones de una determinada fecha.
siguiendo a la parte de estadísticas, yo estoy mostrando totales ahí, y al cliquear sobre uno de esos totales paso a ver una lista con el detalle, por ejemplo, de los tracks o de las sesiones. Incluso aquí, haciendo clic sobre una determinada sesión, en la parte de abajo puedo ver los oradores. Y lo mismo con los siguientes totales. Puedo ver acá, estoy viendo, por ejemplo, la lista de speakers, ¿sí? Bueno, siguiendo hacia abajo, vamos a ver en la gráfica que les mostraba de los favoritos, hay una feature del objeto dashboard que es que puedo usar una consulta y hacer que se comporte como un filtro. En este caso, al cliquear sobre una de las conferencias, en la tabla de abajo se muestra un detalle de esta conferencia. Esto lo vamos a ver más adelante, como lo hicimos cuando veamos cómo construimos todo el dashboard en GeneXus. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? En GeneXus, hasta antes de la versión 16, nosotros podíamos realizar un dashboard como el que les presenté, usando el Control Query Viewer. Solo que para lograr este nivel de interactividad teníamos que meter bastante código para enganchar los componentes, programar los eventos, ¿sí? En GeneXus 16 introdujimos el objeto dashboard justamente para lograr mayor productividad en este tipo de construcciones, digamos. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ir al diálogo de GeneXus, elegir New Object, dentro de la categoría Reporting, encontramos Dashboard, y luego arrastrar los componentes a la pantalla y declarar las relaciones entre dichos componentes. Las relaciones en el objeto dashboard se hacen a través del nombre. Las consultas tienen parámetros y los filtros tienen un nombre, de manera que cuando yo modifico un filtro, si hay una consulta que tiene un parámetro que se llama igual al filtro que estoy modificando, esa consulta se va a refrescar, y otra que no tenga un parámetro con ese nombre no lo va a hacer. El editor en el objeto dashboards siempre nos apoya durante toda la edición. Por ejemplo, si agrego una consulta que tiene parámetros, ya me agrega los filtros necesarios para esos parámetros. Si cliqueo sobre un componente, me muestra cuáles son los componentes que están relacionados. Esto es muy útil cuando estoy construyendo dashboards grandes y me puedo perder un poco en las relaciones entre los componentes. Y bueno, como les decía, la edición es en vivo. No preciso ejecutar la aplicación para ver el resultado, sino que el resultado lo veo mismo en el editor. Entonces vamos a pasar a GeneXus y vamos a ver cómo construimos este dashboard. Lo primero, bueno, como les decía, en el diálogo de New Object, en la categoría Reporting, encontramos Dashboard. Seleccionamos Create y ahí vemos un panel donde vemos el dashboard vacío, que tiene un área central para queries y un área para filtros. Y bueno, pasamos a arrastrar la primera de las consultas, que era la de estadísticas, y acá ya ven que la consulta se ejecuta y está mostrando los datos que voy a ver una vez que esté en ejecución. Pasamos a configurar algunas cosas, como por ejemplo le ponemos un frame, un título, y a continuación vamos a arrastrar las siguientes consultas, que eran las gráficas de torta que mostraban la distribución de las sesiones. Estas consultas son 4 consultas iguales que tienen los mismos 4 parámetros. Entonces, al agregar la primera, acá ven generando sentencias SQL, el editor ya me crea los filtros y me asocia una sentencia para cada uno de los filtros para ir a recuperar los valores de esos filtros a la base de datos. Acá vemos, se ejecuta la consulta, se crean los filtros, y al agregar las siguientes consultas, como tiene los mismos parámetros, no va a crear filtros nuevos, sino que se va a enganchar con los filtros que se crearon al arrastrar la primera de esas consultas. Y bueno, acá estamos clicando en alguna de las gráficas, vemos los filtros que los marca como que están relacionados, y de igual manera, si cliqueamos en los filtros, me muestra qué objetos son los que están impactados por el cambio de esos filtros. Por ejemplo, el primero, que no tiene parámetros, no cambia. Bueno, vamos a pasar a dar un poco de configuración a estas consultas. Para cada una de ellas seteamos, por ejemplo, un frame, un título.
pero las propiedades que podemos setear son bastantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, a qué tipo de salida queremos, si es una gráfica en este caso, pero puede ser una tabla. En el caso de que sea gráfica, podemos cambiar el tipo de gráfica directamente en el dashboard sin tocar la definición de la consulta original. Y bueno, como si se acuerdan, los filtros en el ejemplo estaban arriba y acá los tenemos al costado. Para eso, cliqueando allá arriba en la parte donde dice Layout, vamos a las propiedades del Layout y en la propiedad Posición de los filtros seleccionamos arriba y ya nos cambia los filtros para la parte de arriba. Como ven, cada toque que yo hago en la parte de las propiedades se refleja en la pantalla, en el editor, y ya voy viendo cómo queda. Bueno, vamos a pasar a configurar un poco los filtros. Estos filtros el editor me los crea como combos dinámicos y por lo tanto voy a tener un atributo para obtener los IDs y otro atributo para obtener las descripciones. De repente el atributo que me genera para las descripciones no es el correcto, como en el caso del primer filtro, por lo tanto yo puedo ir y cambiarlo. Puedo también decidir que quiero un valor nulo para que una vez que elijo ese valor el filtro no aplique, y también puedo cambiar el texto de dicho valor. En este caso le puse gol. Y como ven, ahí sigo clicando en los filtros, siguen marcándome las consultas relacionadas abajo. Y bueno, vamos a ir entonces ahora a seguir agregando consultas. La parte de los favoritos es lo que venía a continuación. Lo primero que voy a hacer es hacer un poco de espacio y hacer drag and drop de la consulta que muestra la gráfica con el top 10 de los favoritos, que es esta, y abajo la tabla, la consulta que resuelve el detalle de las sesiones. Bueno, acá le agregamos un frame, un título también. Colapsamos y agregamos la tabla. Esta tabla tiene como muestra los datos de una sesión, tiene el Session ID como parámetro. Por lo tanto, cuando la agrego, allá arriba se me crea un quinto filtro y queda enganchado a esta consulta. Pero esto no es lo que yo les mostré. Lo que yo quería era utilizar la gráfica que está por encima para filtrar la tabla que está debajo. Entonces lo que yo hago, acá ven que lo está mostrando como relacionadas. Lo que hago es borrarlo, ese filtro, lo elimino y voy a la gráfica, la marco y en la propiedad on item click selecciono apply filters y en este caso el session ID que existe en esta consulta lo va a utilizar como parámetro para filtrar en la de abajo. Acá me está mostrando en el tooltip que esa consulta depende de los 4 filtros de abajo, pero aparte también es un filtro y impacta el objeto que está por debajo. Vamos a ver si esto funciona. Como les comentaba, el editor esto es una edición en vivo, o sea que yo el comportamiento que voy a tener en ejecución lo puedo ver en el editor. Y acá ven que estoy en el editor seleccionando las conferencias en la gráfica y se me actualizan los datos en la tabla de abajo. Y bueno, lo último que quedaba es agregar las gráficas de torta que muestran la distribución de usuarios por país y por dispositivo. Y bueno, configuro un frame y un título para ambas. Y bueno, aquí ya tengo armado más o menos o gran parte de del dashboard que les mostré. Lo único que falta hacer, como les decía, esto es la definición de la presentación de la información. Para poder ejecutar este dashboard necesito hacer uso del User Control Dashboard Viewer. Entonces me creo un Web Panel, voy a New Object y selecciono Web Panel y en la Toolbox busco dentro de los controles el control Dashboard Viewer y lo arrastro a la pantalla. El control tiene una propiedad que se llama Object, que me sirve para hacer el enganche entre este control y el dashboard que creé en el paso anterior. Y esto es lo único que falta al hacer F5,
y ejecutar este web panel, ya voy a tener el dashboard en runtime funcionando. Bueno, pero vamos a ver un poco más de interactividad. El dashboard que yo les mostré tenía eventos. Yo cliqueaba sobre los totales y pasaba a ver los detalles, como en esta parte. Que acá selecciono el total de tracks, veo la lista, selecciono el total de speakers, veo la lista. Esto como lo hago en GeneXus. Lo que voy a hacer acá entonces es engancharme, hacer uso el evento item click, que es uno de los eventos del Dashboard Viewer. Y entonces en el web panel voy a ir a la parte de eventos y voy a escribir el código para el evento item click. Aquí lo vemos. Cuando se ejecuta este evento, hay una variable relacionada que es la item click data, que contiene información específica del evento. Por ejemplo, sobre qué consulta se hizo clic, sobre qué elemento de dicha consulta, cuál es el valor sobre el que se hizo clic. Entonces yo voy a utilizar SSDT, esa variable, para hacer un case. Y entonces, si el elemento fue tracks, muestro la query del detalle de tracks. Si el elemento fue sesiones, muestro el detalle de sesiones, etc. ¿Sí? Los eventos que tenemos en el Dashboard Viewer son actualmente 3. Tenemos Filter Change, que se dispara cada vez que cambia uno o más filtros. Tenemos el Item Click, que es el que vimos, que es cuando hago clic sobre un elemento de la consulta. Y Values Highlighted, que es cuando se resalta el valor de una determinada consulta para las consultas que tienen ese comportamiento configurado. Como les decía, en cada evento se setea una variable, que es un SDT, que contiene información específica de cada uno de los eventos. Y tiene también información más general, como es todos los filtros, con qué valor están, para que podamos utilizar esa información en nuestra programación y, bueno, dependiendo de eso, hacer una u otra cosa. Y bueno, por ejemplo, ¿qué más hay? Parámetros hay. Supongamos que, a ver, en este dashboard los filtros todos arrancaban con valor nulo. Supongamos que queremos arrancar este dashboard con los filtros con un determinado valor. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo hacemos definiendo parámetros. Estos valores se los vamos a pasar desde fuera al dashboard. O sea que vamos al dashboard y en la pestaña de parámetros, aquí, definimos un parámetro para cada uno de los filtros, que eran 4, en este caso Track ID, Session Date, bueno, la sala, Room ID y Speaker ID. Sí. Y lo que hacemos luego es utilizar estos parámetros y vamos a cada uno de los filtros y en la propiedad Value, que acá vemos que está en nulo, ponemos cada uno de estos parámetros. Entonces aquí ya los tenemos definidos y ahora falta simplemente usarlos, hacer la invocación. La invocación la hacemos en el web panel. Bueno, aquí está todavía definiendo los parámetros. En el web panel, aquí, lo que hacemos es borrar la propiedad object donde habíamos hecho el enganche anteriormente, porque si un dashboard tiene parámetros, el enganche hay que hacerlo por código. Y bueno, en el código, en el evento refresh, bueno, usamos la misma propiedad, escribimos dashboardviewer.object es igual al nombre del dashboard que voy a asociar. En este caso, dashboard 1. Y al abrir paréntesis, GeneXus me muestra la lista de los parámetros con el nombre y con el tipo de datos de cada uno de ellos. Y ahí yo puedo usar variables o puedo usar valores fijos, como en este caso, que estoy pasándole constantes para cada uno de ellos. Bueno, ¿qué más? Hay métodos también. Acá les traje un ejemplo. Lo que voy a hacer es, seguramente querramos siempre manejar nuestro dashboard desde fuera. Esto lo hacemos a través de los métodos. En el ejemplo yo voy a agregar 2 botones, uno para obtener el valor de un filtro, para leerlo, y otro para setear el valor de un filtro. Entonces agrego en el web panel los 2 botones y voy a programar el código para dichos botones. Este es
En el primero de ellos, en el primer botón, estoy usando el método getFilterValue, pasándole el nombre del primer filtro para... Y esto lo voy a hacer, voy a llamar a la regla, al comando message para mostrarlo. Va a salir por pantalla el valor del filtro trackID, y en el segundo utilizo el método setFilterValue, pasándole el nombre del filtro y un valor, en este caso fijo, 5. Esto en ejecución se ve así. Cambio el valor del filtro, pero al apretar el botón, allá arriba estoy obteniendo el ID de dicho filtro, siempre. Y con el segundo botón, ven acá, yo cualquier valor que ponga en el filtro, siempre me va a volver al apretar el botón a General Interest, que es la descripción correspondiente al valor 5 para ese filtro. Los métodos que tenemos en el Dashboard Viewer son estos que están acá. Tenemos el método refresh, que permite actualizar el dashboard. Tenemos métodos para obtener valores de filtros. Y tenemos métodos para setear los valores de los filtros. Hay más de un método porque tenemos filtros de tipo valor, de tipo rango y de tipo collection, y tienen diferentes cantidades de parámetros. ¿Qué otras cosas interesantes habían en el ejemplo que les mostré? Sí, vamos a ver. Si se acuerdan, cuando veíamos el detalle de, por ejemplo, de las sesiones, en este caso yo quiero que al hacer clic en la primera columna se me muestren los speakers abajo, pero no aquí. Ven que cuando paso el mouse por encima no me cambia la manito, pero sin embargo allá sí. Acá estoy usando la propiedad RaiseItemClickEvent, que es una propiedad que se agregó a nivel de elemento de la consulta, que justamente hace eso. Cuando esta propiedad, que por default es en true, está en true, al hacer clic se dispara el evento itemClick, y si no, no se dispara. También les mostraba que al hacer clic sobre uno de los elementos, puedo querer que dicho elemento quede resaltado. Esto vale tanto para tablas como para gráficas. Y eso lo estoy haciendo mediante la propiedad AllowSelection del Query Viewer. Y bueno, yo cuando cliqueo en una conferencia, abajo estoy mostrando los speakers. Por lo tanto, en esa parte del código voy a precisar tener el ID de la conferencia. Pero el ID de la conferencia, como todos los ID, nunca lo voy a querer mostrar en la pantalla, ni ahí, que no voy a querer que se vea, ni tampoco quiero que se vea al hacer clic aquí como uno de los campos, ¿sí? Esto lo hago mediante la propiedad visible a nivel del elemento de la consulta, de manera que un elemento que está marcado con visible igual false no se va a ver nunca, pero su valor va a estar disponible en los eventos para poder obtener el valor. Y bueno, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otras cosas con respecto a reporting de las que agregamos en el último tiempo, desde el último evento? Estas no fueron mostradas en el ejemplo, pero tenemos soporte de datos GID a nivel de query para, por ejemplo, definir parámetros con este tipo de datos, o en el dashboard para definir filtros. Tenemos una cosa que nos pidieron bastante, que es poder usar la función if. Podemos utilizar en el dashboard no solo query, sino data providers, y data providers con cualquier tipo, que reciban cualquier tipo de parámetros. Anteriormente solo eran los parámetros permitidos, eran los tipos básicos, simples, pero ahora también tenemos SDTs y collections. Y introdujimos la propiedad main_color a nivel de query viewer y de dashboard viewer para poder cambiar todo el esquema de colores mediante una sola propiedad. Y bueno, básicamente esto es lo que tenía para contarles. Estoy abierto a preguntas, creo que hay tiempo, ¿sí? Sí, un poquito, pero hay. Y si no, bueno, en el práctico, obviamente. Cualquier duda, levantan la mano. No. Quería saber cómo estabas componiendo ese query de las estadísticas, que era como 5 queries adentro, pero vos arrastraste uno solo. Sí. ¿Cómo hice la query? Sí. Esa query puse zoom del atributo de tracks, de trackID, zoom del otro, perdón, zoom no, count, ¿sí? Count de trackID, count del otro, ¿sí?
Y hay un detalle que no lo mostré, pero el objeto query siempre trata de resolver en el select, juntar todo lo más posible. Y yo quiero que sean datos independientes, y con alguno de ellos me pasó que me los enganchaba y me hacía join de tablas que yo no quería. Hay una propiedad que no sé si es muy conocida del objeto query que se llama calculation group, que le puse, eso te permite decir que los elementos que tienen el mismo nombre de grupo van juntos. Entonces le puse nombre diferente a cada uno de los indicadores y me los calculó todos diferentes, y eso después, como es un count, es un número nomás, te lo junta todo con un cross join, que en realidad como es un número nomás, no te hace ningún producto cartesiano, simplemente te lo junta en el mismo select. Y el click que resolvías después para mostrar el detalle, ¿cómo sabes el elemento? ¿El nombre del grupo? Le puse, no, a cada elemento le puse porque cada elemento de la consulta tiene una propiedad nombre, yo le puse un elemento, un nombre específico, y por ese nombre es por el que pregunto después en el código. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra? Una consulta, cuando las consultas son complejas y tardan mucho, se puede apuntar a otra base de datos, eso, los queries pueden apuntar a otro data source y de ahí sacar la información estadística, ¿así? Sí. ¿Es la forma de manejarlo o hay otra recomendación? Para cuando la consulta es a ver, vos podés apuntar a otra base de datos que tenga la misma estructura con menos datos, obviamente. También podés no poner ningún dato en la configuración, y ahí, cuando no está seteada la conexión a la base de datos, el editor te va a mostrar datos inventados. Te muestra unas 5 líneas que te dice ítem 1, 2, 3, 4 y 5, como para que veas cómo va quedando, pero los datos son falsos, digamos. Bien, bien, bien.